En cuanto a la explicación termodinámica de las propiedades coligativas, todas las cuatro propiedades coligativas se explican con este fenómeno termodinámico, que es el grado de desorden. Todos estos, las cuatro propiedades coligativas que les he mencionado en la anterior clase, se generan por el grado de desorden. Entonces, esta primera propiedad coligativa, que es la disminución de la presión de vapor, también tiene esa explicación, que es que existe un mayor desorden o mayor entropía en el sistema cuando se mezclan dos componentes, soluto y solvente. Entonces, las presiones de vapor, las temperaturas aumentan o disminuyen dependiendo de en qué medida se va a aumentar o va a disminuir la entropía, pero nosotros buscamos que haya un mayor desorden. Aquí, por ejemplo, nos dice aquí, el vapor tiene mayor grado de desorden que el líquido, eso es lógico, ¿no? En la segunda ley, cuando hemos analizado entropía, habíamos visto que los sólidos tienen menor entropía que los líquidos y los líquidos tienen menor entropía de los gases. En otras palabras, los gases son los que tienen mayor entropía dentro de los tres estados de agregación. Entonces, el vapor, que es un gas, tiene un grado de desorden muy elevado. Entonces, la diferencia entre ambos, entre vapor y líquido, eso se llama entropía de vaporización, que está acá. Si tengo el solvente puro, que sería el líquido, el solvente puro, y este solvente puro se va a vaporizar, entonces esa resta entre esta entropía y esta entropía, ese cambio de entropía es lo que conocemos en la transición de fase, que es la entropía de vaporización. Entonces, ahora, cuando se le añade soluto al solvente, ¿no? A este solvente puro, si le añado algún tipo de soluto, glucosa, sacarosa, cloruro de sodio, etcétera, etcétera, el líquido incrementa su entropía. Eso hemos visto también en la primera parte de esto de mezclas simples, que cuando se añade una partícula a la solución, pues esto incrementa la entropía del sistema. Por lo que vaporizarse disminuye la entropía. Entonces, si aquí era la entropía desde aquí hasta acá, la entropía de vaporización de la mezcla va a ser un poco menor, porque como va a incrementar el añadir un soluto al solvente, va a incrementar su entropía, pues de esta entropía a la entropía de evaporación va a ser mucho menor, por lo tanto la entropía de vaporización de la solución va a ser mucho menor que la entropía de vaporización del solvente puro. Entonces, lo que les decía, ¿no? Así la diferencia de entropía entre el vapor y la disolución o la mezcla, pues es menor, por lo que requiere menor cantidad de líquido para vaporizarse, porque ya no es tanto. Si de aquí a aquí necesitaba una cierta cantidad, pues de aquí a aquí voy a necesitar menor cantidad. Por eso es que si de aquí a aquí la presión de vapor era, no sé, me voy a imaginar 100 milímetros de mercurio, pues de aquí a aquí va a ser mucho menor, va a ser 98, 97, dependiendo de cuánto he añadido del soluto al solvente. Entonces se requiere menor cantidad de líquido para vaporizarse. Esto genera que la presión de vapor disminuya. Entonces, las otras explicaciones, la elevación del punto de ebullición, la disminución de la temperatura de congelación, presión osmótica, tienen esta explicación termodinámica. En todos los casos lo que se busca es que la entropía aumente o que el potencial químico disminuya. ¿Listo? Entonces esa es la explicación termodinámica. A ver, resolvamos algunos ejercicios con esto de la reducción de la presión de vapor. Vamos a ver cómo disminuye la presión de vapor en una mezcla. Entonces empecemos a ver con este ejercicio que está en el texto. Dice, la presión de vapor del benceno, ya les decía en teoría, si es que no les dice qué solvente vamos a utilizar, se supone que es agua. Pero si es otro solvente, tienen que indicarles qué es. En este caso, el solvente va a ser benceno. Entonces me dice que la presión de vapor del benceno es 53,3 kilopascales a 60,6 grados centígrados. Ahora esta presión de vapor de 53 dice que disminuye a 51,5 cuando hago esta mezcla, cuando disuelvo 19 gramos de un compuesto inorgánico no volátil en 500 gramos de benceno. ¿Qué me piden? Calcular la masa molar del compuesto. Una de las características muy interesantes de las propiedades coligativas es que me sirve para determinar la cantidad, peso molecular de alguna sustancia desconocida. Se utiliza principalmente para eso.
Entonces, para hallar la masa molar, pues necesitamos obviamente la cantidad de moles, porque no olviden que la masa molar es moles, perdón, masa sobre número de moles. Masa ya tengo, porque sé cuánto de soluto he disuelto en una cantidad de solvente. Lo que me faltaría sería moles, y de esa manera puedo calcular la masa molar, dividiendo la masa entre el número de moles. Lo que me falta en esa formulita para hallar la masa molar es la cantidad de moles. Es lo que vamos a hallar. Primero determinamos la fracción molar. Y vamos a calcular eso con la propiedad coligativa. No olviden que la formulita me decía que el descenso de la presión de vapor dependía de la fracción molar del soluto y de la presión de vapor del solvente puro. Entonces, esta presión de vapor del solvente puro que estaba multiplicando acá, lo mando a dividir y voy a calcular la fracción molar del soluto. ¿Cuánto es la reducción de la presión de vapor? Pues es la presión de vapor del solvente puro menos la presión de vapor de la solución. A ver. Me dice que la presión de vapor del solvente puro es este. Entonces, aquí colocamos presión de vapor del solvente puro. Y cuando se mezcla, que es de la solución, esta es la presión de vapor de la solución. Entonces, no olviden que para hallar la reducción de la presión de vapor, debo de restar presión de vapor del solvente puro menos la presión de vapor de la mezcla. Eso es lo que sería para hallar la reducción de la presión de vapor, la propiedad coligativa. Y dividimos entre la presión de vapor del solvente puro, que es esta. Entonces, la fracción molar del soluto será 0,03377. Con eso puedo hallar el número de moles, porque no olviden que la fracción molar del soluto, si esta es la fracción molar del soluto, será los moles del soluto sobre los moles totales, y los moles totales es los moles del soluto más los moles del solvente. Entonces voy a calcular los moles del solvente. Primero determinamos, dice, los moles del solvente. Como se ha disuelto 19 gramos del compuesto inorgánico en 500 gramos de benceno, el benceno no olviden que va a ser el solvente. Entonces aquí no olviden, tienen que recordar la nomenclatura para hallar el peso molecular. Entonces, si tengo benceno, pues el peso molecular del benceno es 78, entonces tendré 6,41 moles de benceno. Entonces vamos otra vez a la fracción molar, que será moles del soluto sobre moles totales. Entonces, fíjense, en esta ecuación tengo moles del soluto que hay que despejar de esta ecuación. Solamente que aquí está tanto en el numerador como en el denominador. Hay que tener cuidado en este tipo de despejes, no es tan simple. Todo esto deben de mandar a multiplicar, luego agrupar moles del soluto, etcétera, etcétera, pero eso ya les dejo a ustedes como tarea. Esto es más matemática. De esta ecuación, despejando los moles del soluto, obtengo 0,224 moles del soluto. Y como tenía 19 gramos del soluto, pues divido entre estos moles y tendré, obviamente, la masa molar respectiva. Finalmente, entonces, para hallar la masa molar, divido los 19 gramos y divido entre los números de moles y determino, por propiedad coligativa, que la masa molar de este compuesto era 85 gramos mol. Entonces, para eso sirven también las propiedades coligativas. Solo que no es muy útil procesiones de vapor. El que más se utiliza para determinar pesos moleculares de compuestos es la reducción del punto de congelación y la presión osmótica. Esta que es la reducción de la presión de vapor y la elevación del punto de ebullición, esas dos propiedades casi no se utilizan mucho para hallar masas molares de compuestos desconocidos. Pero si tengo algún aparato muy sensible, porque se necesita aparatos sumamente sensibles para determinar la reducción de la presión de vapor y para determinar la elevación del punto de ebullición. ¿Listo? A ver, veamos algunos ejercicios más con respecto a esta propiedad coligativa, que es la reducción de la presión de vapor. A ver, veamos este ejercicio. Dice, la glicerina, ¿no?, tiene una densidad de 1,26 a 25 grados centígrados. No olviden que todo eso debe ser isotérmico, ¿ya? Sin cambiar la temperatura, porque cuando cambiamos la temperatura, cambia la presión de vapor. Entonces, tengo la glicerina que se ha medido a 25 grados centígrados. Esta es la densidad de la glicerina. Entonces, pregunta, ¿cuántos mililitros de glicerinas debo de agregar a 500 mililitros de agua para que su presión disminuya en 0,45 tosiceles? Esta es la reducción, esta es la disminución de la presión de vapor, 0,45 tosiceles. La presión de vapor del agua pura a 25 grados centígrados es esta, 23,776 tosiceles. Pregunta,
Aparte de de calcular los mililitros, otra pregunta es ¿cuánto es el descenso relativo de la presión de vapor? Entonces son dos preguntas. Empecemos con la primera, que es ¿cuántos mililitros de glicerina debo de agregar a 500 mililitros de agua? Vamos a la propiedad coligativa. La reducción de la presión de vapor se calcula con la presión de vapor del solvente puro menos la presión de vapor de la solución. En este caso necesito la presión de vapor de la solución. ¿Listo? Necesito la presión de vapor de la solución. Entonces de aquí voy a despejar presión de vapor de la mezcla o de la solución. Será igual a la presión de vapor del solvente puro, que es del agua, 23.776 hectolitres, menos el descenso. ¿Cuánto ha descendido la presión de vapor? Pues ha descendido 0,45 hectolitres. Si estuviera en distintas unidades, lo único que hay que hacer es hacer un factor de conversión para que se puedan restar. En este caso no hay que hacer nada, ¿no? Como está hectolitres. Restamos y la presión de vapor de la solución, por lo tanto, será 23,326 tosriceles al mezclar esa cantidad de glicerina que no sabemos cuánto. Eso vamos a calcular ahorita. Entonces, podemos utilizar también la ley de Raoult. La ley de Raoult, no olviden que hemos hecho para mezclas de líquidos volátiles, cuando hemos mezclado binariamente líquidos volátiles, y ahí hemos visto la ley de Raoult, que me dice que la presión de vapor de la solución o de la mezcla es igual a la fracción molar del solvente por la presión de vapor del solvente puro. Estamos hechos con la ley de Raoult. Puedo usar esta, ¿por qué? Porque ya tengo presiones de vapor de la solución. Entonces ya tengo esto. Tengo presiones de vapor del solvente puro, entonces puedo hallar la fracción molar. ¿Está? Con la fracción molar voy a hallar cuántos gramos necesito de glicerina. Entonces, veamos. Presiones de vapor de la solución es esta, ¿no? 23,326 tosriceles. Será igual a la fracción molar del solvente, por la presión de vapor del solvente puro. Del solvente puro es esta. Aquí está, 23,776 tosriceles. No olviden que debe estar en mismas unidades para que se simplifiquen las unidades. Fracción molar del solvente. ¿Cómo se calcula la fracción molar del solvente? Pues hay que calcular los moles del solvente entre los moles totales. Entonces, ¿cómo calculamos los moles del solvente? Pues moles del solvente calculamos dividiendo la masa entre el peso molecular. ¿Qué es el solvente? Agua. Entonces, ¿cuánto tenía de agua? 500 mililitros. Por densidad, estos 500 mililitros es lo mismo que 500 gramos. Por eso he colocado acá, solamente que sin unidades, ¿ya? Pero es 500 gramos y estoy dividiendo entre su peso molecular del agua, que es 18 gramos mol. Así gramos con gramos se simplifica y tengo moles. ¿Listo? Entonces, 500 gramos de agua entre 18 gramos mol. Esa división voy a tener los moles del solvente. Entre los moles totales, pues hay que usar los moles del solvente más los moles del soluto. Los moles del solvente son estas que hemos hecho anteriormente. Entonces, volvemos a colocar aquí los moles del solvente. ¿Y cómo calculo los moles del soluto? Pues los moles del soluto calculo otra vez dividiendo la cantidad de materia, masa, entre su peso molecular. Este es la incógnita, ¿no? Masa del soluto. No sé cuántos gramos de glicerina. Pero sí sé cuánto es el peso molecular de la glicerina. La glicerina pesa 92. Entonces, fíjense, de esta ecuación que tengo acá, incógnita, masa. Despejamos masa, si ustedes despejanlo con cuidadito, lo que divide a multiplicar, etcétera. Despejan masa y van a obtener 49,3 gramos de glicerina. Eso es lo que se quiere, 49,3 gramos de glicerina para que ocurra esta reducción de la presión de vapor. Pero como la glicerina es líquida, entonces por eso me dan la densidad. Finalmente estos 49,3 gramos, por su densidad, determino que es 39 mililitros. Entonces lo que debo de hacer es, a estos 500 gramos de agua, debo de añadirle 39 mililitros de glicerina y voy a obtener esta reducción de vapor, la de 0,45 tosriceles. ¿Listo? Entonces, tienen que volver hacia atrás, ir hacia adelante, pero esas formulitas que les he mostrado de la reducción de presión de vapor, solo es interpretar qué significa cada uno, y de acuerdo al enunciado. Y ahora nos falta esto. ¿Cuánto es el descenso relativo? ¿Hemos calculado? No. ¿Y ahora?
Ya. El descenso relativo, el descenso relativo de la presión de vapor no es nada más que la fracción molar del soluto. Entonces lo que hay que hacer es, una vez que ya tengo estos gramos, 49,3 gramos, reemplazo acá y voy a tener la fracción molar del solvente. Esta va a ser la fracción molar del solvente. Entonces, esa fracción molar del solvente, los restos de la unidad, porque no olviden, fracción molar del solvente más fracción molar del soluto debe ser igual a la unidad. Entonces hago 1 menos todo este valor que voy a hallar, y eso va a ser la fracción molar del soluto. Y la fracción molar del soluto se conoce como el descenso relativo de la presión de vapor. Entonces, pues ese les dejaría a ustedes como ejercicio, ¿ya? Entonces, determinen cuánto es el descenso relativo de la presión de vapor. Pero es sencillo, solo hay que hacer la fracción molar del soluto. A ver, creo que tengo uno más con descensos de presiones de vapor. Sí, aquí hay otra presión de vapor. Entonces dice, a ver, el siguiente ejercicio. El plasma contiene, dice, glucosa al 0,2%. ¿Ya? Esto es un plasma que se ha analizado y ese plasma contenía 0,2%, 12% de glucosa. Dice, determina cuánto es la reducción de la presión de vapor a 37 grados centígrados. Asumir que la presión de vapor del plasma se debe solo al agua que contiene. La presión de vapor del agua a 37 grados centígrados es esta, ¿no? 62,823 hectopascales. Pues, listo. Lo mismo que el anterior, es muy similar, solamente que ahora me están pidiendo cuánto es la reducción. Determine cuánto es la reducción de la presión de vapor. Ya. Entonces, primero hallaremos cuánto tengo de soluto y solvente en número de moles, ¿no? Como está el 0,12%, entonces de soluto tengo 0,12 gramos en 100 gramos de solución. Entonces, esos 100 gramos de solución les resto 0,12 y esos serán los gramos del solvente, 99,88 gramos de solvente. Entonces tengo 0,12 gramos de soluto y 99,88 gramos de solvente. Entonces, del soluto. Estos 0,12 gramos lo voy a llevar a moles. Como es glucosa el soluto, un mol de glucosa pesa 180. Entonces, estos eran los moles del soluto. 6,66666 por 10 a la menos 4 moles. Y del solvente, que es agua, los 99,88 gramos. Un mol pesa, no olviden, 18 gramos de agua. Entonces, son 5,55 moles de agua. Entonces, volvemos otra vez a la ley de Raoult. Esta es la ley de Raoult. La presión de vapor de la mezcla es igual a la fracción molar del solvente por la presión de vapor del solvente puro. Este necesito, la presión de vapor de la mezcla. Entonces, ¿cómo calculo fracción molar del solvente? Pues moles del solvente entre los moles totales, ¿no? Moles del solvente es esta. Los moles totales serán la suma de estos dos moles. La presión de vapor del solvente puro, que es esta, 62,823 hectopascales. Por lo tanto, la presión de vapor de la mezcla es 62,815 hectopascales. Pero la pregunta es, ¿cuánto es la reducción? Ya, entonces la reducción lo único que hay que hacer es restar este valor menos este valor. Así de simple. Entonces restan esto menos esto. A ver, vamos a intentar resolver acá. No, mejor resuelvan ustedes, porque mi compu se va a volver loca. Resuelvan ustedes. Pero, ¿qué es la reducción de la presión de vapor? La reducción de la presión de vapor no es nada más que la resta de la presión de vapor del solvente puro menos la presión de vapor de la solución. Entonces deben de estar este valor menos este valor. A ver, ¿dónde tengo por acá una calculadora? Pues debería de salirles, a ver, restando 62,823 menos 62,815, pues les va a salir 0,008 hectopascales. Esa será la reducción de la presión de vapor en el plasma, ¿no? Fíjense, es una cantidad tan pequeña, por eso necesita aparatos sumamente sensibles para determinar las presiones de vapor. Por eso no es muy práctico determinar pesos moleculares con esta propiedad coligativa que es la reducción de la presión de vapor. ¿Está? A ver. No, esta ya es otra propiedad coligativa. Entonces, continuemos con la siguiente propiedad coligativa. La siguiente propiedad coligativa es la elevación del punto de ebullición.
A ver, veamos. Elevación del punto de ebullición. Ahí está, ¿ve? Esa es la segunda propiedad coligativa. Se llama elevación del punto de ebullición. No olviden que el solvente puro, que puede ser agua, glicerina u otro tipo de solvente, tiene un punto de ebullición, ¿no? El alcohol tienen puntos de ebullición, pero cuando hago la mezcla binaria simple, la propiedad coligativa nace y se llama elevación del punto de ebullición. Entonces ahí tenemos elevación del punto de ebullición. Entonces, aquí dice, ¿no? Al disminuir la presión de vapor, por la anterior propiedad coligativa, pues es necesario incrementar la temperatura para que la solución pueda ebullir. Porque como ha disminuido la presión de vapor, para que la solución pueda empezar a ebullir, pues necesito incrementar más la temperatura para que, para que las moléculas puedan escapar del medio. Porque no olviden que la presión de vapor debe de igualar a la presión atmosférica. Si la presión de vapor ha disminuido un tanto, para igualar a la presión atmosférica y ocurre el fenómeno de ebullición, debo de incrementar mucho más la temperatura de lo que antes necesitaba, antes de que se mezcle. Por eso es que el punto de ebullición disminuye. Ahora, se han visto que la elevación, esta propiedad coligativa, que es la elevación o incremento del punto de ebullición de una mezcla simple, de una disolución, depende directamente de la concentración molar de la misma, ¿ya? Entonces, a ver, analizamos este gráfico. Este es el gráfico que explica esta propiedad coligativa. Si analizo aquí temperaturas, aquí analizo temperaturas, y aquí coloco la energía libre de Gibbs o el potencial químico, la energía de Gibbs molar o el potencial químico. Entonces se ha visto, por ejemplo, que cuando incremento la temperatura en los sólidos no afecta significativamente en los sólidos. Si bien disminuye el potencial químico, que es lo que buscamos, la disminución del potencial químico para que la energía libre de Gibbs sea negativa, en otras palabras, el proceso sea espontáneo. En los sólidos no es tan significativo, la pendiente, si bien existe, no es tan pronunciada. Cuando pasa a estado líquido, pues esta pendiente es mucho más pronunciada, es mucho más significativo en líquidos, pero no es tan significativo como en gases, fíjense en los gases. Por una breve elevación de temperatura, el potencial químico de los gases cambia, pero drásticamente con relación a que si estuviera en estado sólido, a que si estuviera en estado líquido. Entonces, vamos a analizar para el punto de ebullición que sería aquí. Este es el punto de ebullición este punto que se coloca acá, es el punto de ebullición del solvente puro, del líquido. ¿Sí? Porque aquí estaba líquido y va a haber un momento en el que va a ocurrir transición de fase y se va a volver gas. Entonces, esta intersección es el punto de ebullición del solvente puro. Vamos a colocar temperatura de ebullición del solvente puro. Ahora, cuando se hace la mezcla, el potencial químico disminuye. Entonces, si este era del líquido puro, del solvente puro, este es de la mezcla, de la solución. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Entonces, analizamos otra vez este gráfico y aquí va a ocurrir la transición de fase, el punto de ebullición. Este se llama el punto de ebullición de la mezcla. Fíjense, va a ser un poco más por eso. Si aquí, digamos, era del agua, 100 grados centígrados, pues cuando coloque glucosa, cloruro de sodio o algo, el punto de ebullición se va a elevar un poquito más, 100, algo, 100,5, 100,6, pero va a haber incremento del punto de ebullición explicado desde un punto de vista termodinámico. Y cuando se hace este análisis de estas pendientes, sale esta formulita, ¿ya? Este es el logaritmo neperiano de la fracción molar del solvente es igual a la entalpía de vaporización, de la transición de fase, sobre la constante de por esta de temperaturas, que será la inversa de la temperatura de ebullición de la mezcla, de la solución, menos 1 sobre el punto de ebullición del solvente puro. ¿Listo? Esta es la formulita que debemos de utilizar, pero para eso necesitamos calores de vaporización y la fracción molar del solvente. Y esto es muy útil para soluciones que están un poco más allá del 0,1 molar, que están concentradas. ¿Listo? Pero para soluciones diluidas, esto se puede simplificar mucho más esta fórmula. Esta formulita se simplifica mucho más para soluciones diluidas, Y se hace de esta manera. Nos dice que
el incremento del punto de ebullición será igual a la constante molar de la elevación del punto de ebullición por la concentración molar. ¿Y cómo se calcula esta constante de elevación del punto de ebullición? La constante molar de la elevación del punto de ebullición, esta constante se determina para el solvente. Esto hay que aclarar, ¿no? Es que hay veces, cuando les pido propiedades coligativas con puntos de ebullición, con esta fórmula quieren hallarme, pero esta fórmula no me sirve porque esta es la masa molar del solvente, no del soluto. ¿Listo? Porque aquí hay que hacer todo del solvente. Esta es la constante molar de elevación del punto de ebullición que hay que hacer con la temperatura de ebullición del solvente puro, la masa molar del solvente puro y el calor de vaporización del solvente puro. Por eso no me sirve con esta fórmula para hallar masas molares de solutos, no se hace con esta fórmula, por eso estoy colocando aquí que no se utiliza para solutos, es un error común, es que quieren, a veces les pido calcule la masa molar y les doy esta propiedad coligativa, elevación del punto de ebullición, entonces van a las fórmulas, aquí hay masa molar, y con esto quieren hallar, van a cometer un serio error, ¿listo? Hay que interpretar. Entonces, esta es la constante que se determina para cada líquido, y se reemplaza acá, dependiendo cuánto es la concentración molar de la mezcla, y de esa manera calculamos la elevación del punto de ebullición. ¿Listo? La elevación del punto de ebullición. Entonces, hay dos fórmulas, esta fórmula y esta fórmula. Esto utilizamos para soluciones concentradas y esto usamos para soluciones diluidas, para soluciones ideales. ¿Cómo se calcula la elevación del punto de ebullición? Pues hay que restar, de acuerdo a este gráfico, el punto de ebullición de la solución menos el punto de ebullición del solvente puro. En este caso es al revés de las presiones de vapor. No olviden que la reducción de la presión de vapor había que restar presión de vapor de la solución menos presión de vapor de la mezcla. Pero en ese caso no es reducción del punto de ebullición, sino es ebullición. Entonces cambia el parámetro. Por eso para calcular la elevación del punto de ebullición de manera experimental se hace de la siguiente manera. Debemos de restar, lo que les decía, debemos de restar el punto de ebullición de la mezcla, debemos de restar el punto de ebullición de la mezcla menos el punto de ebullición del solvente puro. ¿Por qué? Porque en este caso el punto de ebullición se incrementa, no disminuye, por eso aquí no se coloca solvente puro y aquí solución, como en el caso de la presión de vapor. Esa es la razón, porque si lo hubiese al otro lado va a salir negativo, ¿ya? A ver, veamos algunos ejercicios con propiedades coligativas que tengan que ver con la elevación del punto de ebullición. A ver, dice, ¿a qué temperatura ebulle una solución de glucosa al 2% en agua? Y me dan esta, que es la constante molar de ebullición, del punto de ebullición del agua, que es 0,51 Kelvin kilogramo mol. ¿Ya? Entonces, como quiero hallar el punto de ebullición de la solución, pues es esta la que tengo que hallar. Entonces necesito cuánto se eleva, y para hallar cuánto se eleva, necesito con esta fórmula, por lo tanto necesito la concentración molar. Por eso primeramente vamos a calcular la concentración molar. Calculo la concentración molar, reemplazo acá, calculo cuánto ha elevado el punto de ebullición, y reemplazo acá y calculo cuánto es el punto de ebullición de la solución. ¿Listo? Entonces hay que armar esa cadenita. Primero calculamos la concentración molar. Entonces no olviden que esta es una solución al 2%. Entonces significa que tengo 2 gramos de glucosa en 98 gramos de agua. Porque las concentraciones molares, no olviden que es mol de soluto sobre kilogramo de solvente. No de solución, sino kilogramo de solvente. Entonces aquí tengo 2 gramos de glucosa sobre 98 gramos de agua. Esto debe de estar en moles, porque necesito moles de soluto. Entonces, un mol de glucosa obviamente pesa 180, ya tengo moles de soluto. Y estos gramos de solvente necesito que estén en kilogramos. Un kilogramo equivale a 1000 gramos. Entonces, emplazamos y tengo que la concentración molar al 2% equivale para la glucosa 0,113 mol kilogramo. No olviden que es mol de soluto sobre kilogramo de solvente. Entonces, por cada kilogramo de agua, tengo 0,113 moles de glucosa. Entonces, ahora veamos cuánto se eleva el punto de ebullición.
Reemplazamos, la constante del agua es esta, 0,51, lo que me decían, 0,51 Kelvin kilogramo mol, por la concentración molar que hemos aliado, 0,103 mol kilogramo. Entonces fíjense que este mol con este mol se va a simplificar, este kilogramo con este kilogramo se va a simplificar, y solo me va a quedar Kelvin. Entonces, la elevación va a ser de 0,058 Kelvin. Ahora, no olviden que las de esta, o sea, estas de estas, se puede hacer en Kelvin o en grados centígrados. Entonces, se puede colocar 0,058 grados Kelvin o 0,058 grados centígrados. Es lo mismo. Por eso es que en algunos textos, esto no también trae confusión a varios chicos, es que cuando les dan estas constantes molares, a veces aquí colocan grado centígrado, 0,51 grado centígrado kilogramo mol. ¿Por qué? Porque estas de esta en Kelvin es lo mismo que las de esta en grados centígrados. Entonces aquí les puedo dar en Kelvin o les puedo dar en grados centígrados. Entonces, el incremento puede ser 0,058 Kelvin o puede ser 0,058 grados centígrados. Vamos a la fórmula porque quiero ver la temperatura de ebullición de la solución. Entonces, como el agua, porque como el solvente es agua, el agua sabemos que ebulle a 100 grados centígrados, le sumo lo que está elevando, por lo tanto la solución va a ebullir a 100,058 grados centígrados, ¿no? Entonces necesitamos un termómetro sumamente sensible, normalmente termómetros digitales para esta propiedad coligativa. En Kelvin, ¿cuánto sería? Pues aquí colocamos 0,058 Kelvin, pero eso tiene que ser Kelvin, 373. Entonces, en Kelvin va a ser 373,058 Kelvin. ¿Está? También pueden colocar eso, pero esto no es 100 Kelvin, ¿no? Sino es 373,058 Kelvin. ¿Cuál sabe ser el esdor otra vez aquí que comenten normalmente? Aquí le colocan 373, más estos 100, pues obtienen 473. Y obviamente los resultados nos van a salir totalmente disparejos. Es que esto hay que recordar otra vez lo que hemos visto en termodinámica. ¿Listo, chicos? Entonces, de esa manera calculamos por elevación del punto de ebullición. Ahora tengo varios ejercicios. A ver, resolvamos algunos más que tengo por acá. Les mostré algunos que he resuelto. ¿Listo? A ver, esta es otra propiedad coligativa. Perdón, es la misma propiedad coligativa que es la elevación del punto de ebullición. Entonces dice, determine el punto de ebullición de una solución de naftaleno en benceno. Me dan dos incisos. Inciso A, cuando está al 2% y cuando está al 35%. Esto vamos a ver qué ocurre cuando la solución es diluida o la solución es concentrada. ¿Listo? A ver. Y les di dos fórmulas. Uno que es esta, que se puede hallar para las soluciones diluidas, que es la elevación del punto de ebullición es igual a la constante de ebullición por la concentración molar, o puedo hallar con logaritmos neperianos de las fracciones molares de solventes, pero necesito los calores de vaporización del solvente. Entonces vamos a comparar cuán distinto sale si lo hago con esta fórmula o le hago con esta fórmula a distintas condiciones, uno al 2% y otro al 35%. A ver, empecemos con el inciso A. Pero para ambos casos necesito obviamente fracciones molares del solvente. Entonces vamos a hacer primeramente para el 2%. Fracción molar del solvente. La fracción molar del solvente, no olviden que son moles del solvente sobre moles totales. Moles voy a calcular masa sobre peso molecular. En ese caso, ¿el solvente qué es? El solvente es este, no es agua, ¿ya? Hay que tener mucho cuidado siempre en el enunciado. El solvente es benceno. Y el soluto es naftaleno. ¿Listo? Entonces, el soluto va a ser naftaleno y el solvente va a ser benceno. Entonces, si es al 2%, entonces tengo 98 gramos de benceno entre su peso molecular del benceno, que es 78. ¿Y cuánto tengo de soluto? Pues 2 gramos. 2 gramos. ¿Y cuánto es el peso molecular del naftaleno? 128. Entonces, para este inciso A, para el inciso A, si está al 2%, la fracción molar del solvente o del benceno es 0,9877. Si lo hago un poco más concentrado al 35%, hacemos lo mismo, solamente que ahora tengo 65 gramos de benceno y 35 gramos de naftaleno, porque está al 35%. Entonces, la fracción molar del solvente para el inciso B será 0,7529.
Ya, vamos a resolver ahora. Primeramente haremos para uno diluido, al 2%. Estos valores he hallado por tablas. La constante molar de ebullición del benceno es esta, del benceno. Del benceno es 2,627 Kelvin kilogramo mol, ¿ya? Concentración molar, como está el 2%, pues son 2 gramos de benceno en 98 gramos, perdón, 2 gramos de naftaleno, perdón, 2 gramos de naftaleno en 98 gramos de benceno. No olviden que eso que tiene que ser moles de soluto y aquí tiene que ser kilogramos de solvente. Entonces, por eso aquí ya lo lleva directamente a kilogramos, los 98 gramos. Y estos 2 gramos de naftaleno con su peso molecular, como el naftaleno pesa 128. Entonces, aquí mol con mol se va a simplificar, kilogramo con kilogramo, y la elevación voy a tener en Kelvin. La elevación me va a dar 0,42 Kelvin. Ya, 0,42 Kelvin. Entonces, ¿cuánto será la ebullición de la solución? ¿Cuánto será el punto de ebullición de la solución? Pues hay que sumarle al punto de ebullición, pero del benceno, ¿ya? Y el punto de ebullición del benceno es 80,1 grados centígrados. Bueno, me coloco aquí como dato, pero esa es la temperatura. Es 80,1 grados centígrados el punto de ebullición del benceno. Entonces, a ese 80,1 le voy a sumar porque no olviden que esto puede ser Kelvin o grado centígrado. Entonces, si fuera grado centígrado, a ese 80,1 le voy a sumar lo que está elevándose, que es 0,42. Entonces va a ser el punto de ebullición de esta mezcla, va a ser 80,52 grados centígrados, o en Kelvin sería 353,52 Kelvin. Deberíamos de obtener el mismo resultado, o muy cercano a esto, si lo hacemos con esta, porque está diluido. Bueno, para diluidos pueden usar esta fórmula o esta fórmula. Pero necesito el calor de vaporización del benceno. No olviden eso, del benceno. Entonces, hacemos para el inciso A. Logaritmo neperiano de la fracción molar que hemos hallado, 0,9877, será igual al calor de vaporización del benceno, que es 30,8 kilojoules, en otras palabras, 30.800 joule mol. Dividimos entre la constante L. Por, aquí colocamos la inversa de la temperatura de la solución, que no sabemos cuánto es, eso es justo lo que queremos calcular, menos 1 sobre la temperatura de ebullición del solvente puro, que les dije que es 80,1. 80,1 grados centígrados es 353,1 Kelvin. Eso debe estar sí o sí en Kelvin. No podemos hacer en grados centígrados. Es sí o sí en Kelvin. Entonces, de esta ecuación, despejando el punto de ebullición, eso los dejo como tarea, despejen el punto de ebullición, van a obtener 353,52 Kelvin. Y eso si lo elevamos a grados centígrados, 80,52. Fíjense, hemos obtenido el mismo. Si lo hago con esta ecuación que es para diluidos, o con esta ecuación que sirve para todo, para concentrados y diluidos, pues obtenemos el mismo resultado, ¿sí? Ahora, en el inciso B vamos a ver que sale distinto si lo hago concentrado, porque esto ya no sirve para concentrado. Esa es la desventaja de esta formulita. Esta formulita, si bien es simple, con relación a este que es más complicado, la desventaja de esta fórmula es que solo sirve para soluciones diluidas, ¿ya? A ver, veamos, si lo hacemos al 35%, volvemos a esto. La constante de ebullición del benceno es 2,627 Kelvin kilogramo mol. Pero ahora, como va a ser al 35%, debe ser 35 gramos de naftaleno y 65 gramos de benceno. Lo llevamos a mol kilogramo. Y la elevación va a ser 11,05 Kelvin o 11,05 grados centígrados. Si a eso le sumo 80,1, que es la temperatura de ebullición del benceno puro, pues obtendremos que la solución va a ebullir a 91,15 grados centígrados o 364,15 Kelvin. ¿Listo? Eso sería el punto de ebullición si lo analizáramos como si fuera diluido. Pero ahora vamos a ver que esta fórmula sirve para todo. Entonces, la fracción molar del solvente que hemos hallado que es 0,7529, reemplazamos los mismos datos anteriores. Esta es la incógnita. Este es el punto de ebullición del solvente puro, 80,1 grados centígrados o 353,1 Kelvin. Despejando de aquí el punto de ebullición, obtengo 362,92, que es muy distinto a este, fíjense. Ya se ha separado, ¿no? Aquí hemos obtenido hasta con decimales el mismo, pero aquí ya en números enteros ya es distinto. Aquí hemos obtenido 363
y aquí 364. Si bien la diferencia no es tan significativa, pero ya es distinta. Y aquí se nota mucho más. Si aquí era 91,15, aquí es 89,92. Entonces, si lo hago más concentrado, digamos, al 50%, esto se va a separar cada vez más. Entonces, esa es la desventaja de esta formulita simple. Solo sirve para diluidos, no para concentrados. Para concentrados deberíamos de usar esta fórmula. ¿Listo? Esa es la razón por la cual les estoy mostrando este ejercicio. A ver, veamos si tengo más ejercicios de fracciones molares. Perdón, de elevaciones de punto de ebullición. No, esto ya es otra propiedad coligativa. Ya. Entonces, como les decía, mucho no se utiliza esta propiedad coligativa que es la elevación del punto de ebullición. ¿Por qué? Porque la elevación no es muy grande. ¿Ya? Entonces hay que tener aparatos muy especiales. Lo mismo pasa con la seducción de la presión de vapor. Tampoco es muy famoso esa propiedad coligativa. Pero los que se llevan el oro o los que son muy utilizados para determinar masas molares y otras características son las siguientes dos propiedades coligativas. Las siguientes dos propiedades coligativas son el descenso del punto de congelación o la disminución del punto crioscópico, algunos le llaman punto crioscópico, otros punto de fusión, es lo mismo, congelación, fusión o crioscópico, son sus similares, aquí pueden colocar descenso, disminución o reducción. Esta propiedad coligativa es muy utilizada, junto con la presión osmótica. Estas son las que se llevan el premio dentro de las cuatro propiedades coligativas. Entonces vamos a darnos de cuenta que las fórmulas son muy similares. Otra vez usamos la misma fórmula que hemos utilizado para vaporización, pero ahora debemos utilizar el punto, la transición de fase que es el de fusión o el de congelación. En este caso vamos a usar el de fusión. Si es el de fusión, aquí hay que colocarle por menos. En este caso no va a disminuir, pero no va a incrementar como en el caso anterior, porque hemos hecho elevación del punto de ebullición. Ahora, como va a ser disminución del punto de congelación, cambian dos cosas. Uno, aquí hay que colocar negativo, y aquí ya no es del solvente, aunque creo que se utiliza lo mismo. A ver, vamos a revisar. Sí, es lo mismo. Lo único que cambió fue este signo negativo, entonces. Aquí hay que colocar, porque no va a ser disminución. Ay, otra vez estoy equivocándome hasta yo. No va a ser elevación del punto de congelación, sino va a ser disminución. Por lo tanto, a la anterior fórmula le aumentamos este signo negativo. ¿Listo? Entonces, si se dan de cuenta, es muy parecido al anterior. Solamente que ahora no es elevación, sino es descenso. Pues estamos colocando aquí negativo. Y entonces la fórmula también es muy similar para soluciones diluidas. El descenso del punto de congelación o crioscópico de fusión es igual a la constante molar del descenso del punto de congelación por la concentración molar de la mezcla. ¿Listo? ¿Y cómo calculamos la constante molar del punto de congelación, del descenso? Ah, mira, aquí hemos cometido un error fatal. Esto no es elevación, es disminución. Constante molar del descenso, tenemos que colocar aquí. Del descenso. Sí, tiene que ser. Mira, hasta aquí cometí un error. Es que he copiado el mismo concepto anterior y a veces siempre se me pasa esto. Entonces, esto se llama la constante molar del descenso del punto de... Siempre por copiar. Del punto de congelación. Congelación. No puedo ver si ha cambiado. Ahí está.
Listo, ahora sí. Uy, mira, 12 dólares, ¿no? Entonces, la constante molar del descenso de punto de congelación, este KF, se calcula muy similar a la anterior. Es igual a la constante por el punto de congelación del solvente puro elevado al cuadrado por la masa molar entre el calor de la transición de fase, que en este caso es el de congelación o el de fusión. ¿Ya? Otra vez, esta formulita solo es para el solvente, no es para el soluto. ¿Está bien? Ya. Y como es disminución, entonces la formulita también va a cambiar. Otra vez, si analizáramos la disminución del punto de congelación o punto crioscópico en este mismo grafiquito que les he mostrado, en ese caso hay que hacer acá, ¿no? Porque si este es el sólido y va a pasar al líquido, este es el punto de fusión del solvente puro. ¿Sí? Pero cuando le mezclo algo a este líquido, en mezclas binarias simples, este va a ser de la mezcla ahora, el potencial químico de la mezcla. Entonces, este punto que va a ser la transición de fase es el de la solución. En este caso, fíjense, el margen es mucho más grande, por eso es más sensible hacer con esa propiedad coligativa para determinar masas molares. En cambio, aquí fíjense, el cambio es, o la elevación es muy pequeñita, muy estrecha. Por eso no es muy práctico. El que es más práctico es esta, porque aquí una breve modificación y se va a notar significativamente cuánto ha disminuido el punto de congelación. Por eso es más utilizado este método. La otra razón es que no se hace daño al soluto, porque en congelación el soluto va a seguir manteniendo sus propiedades. En cambio acá puede ser que se desnaturalice, si lo llevo a puntos de ebullición, puede ser que se desnaturalice el soluto y tenga otras características adicionales. Por eso tampoco es muy útil para determinar masas molares en puntos de ebullición. Pero sí es muy práctico para hallar masas molares en puntos de congelación porque la propiedad intrínseca del soluto se va a mantener cuando lo congelemos. Entonces, como en ese caso va a ser disminución, pues aquí hay que cambiar, ¿no? Muy similar a la presión de vapor, porque la presión de vapor también disminuye. Entonces, el descenso del punto de congelación será el punto de congelación del solvente puro menos el punto de congelación de la solución o de la mezcla. ¿Listo? Entonces, por eso es muy útil este método. Este método es el que más se utiliza junto con la presión osmótica. A ver, veamos. Creo que este ejercicio más terminamos. Y luego ahí lo terminamos. A ver. Otra vez hemos analizado lo mismo que hemos hecho para soluciones diluidas y soluciones concentradas. Esto es lo mismo, solamente que ahora en vez de ebullir el agua, vamos a congelar el agua. ¿Listo? Entonces, quiere hallar ¿qué? Lo mismo, punto de congelación de las soluciones, cuando me dan, en este caso ya me dan cuánto es la fracción molar. ¿Ya? No nos dice qué soluto, pues debe ser algún soluto no electrolítico, pero ya me dan las fracciones molares del solvente, que son 0,8, 0,5 y 0,9998. ¿Listo? Entonces, a ver, veamos cuando la fracción molar del solvente es 0,8. Entonces, primeramente calculamos su constante. En este caso no me daban la constante. Para dar la constante, pero sí me daban el calor de congelación o el calor de fusión. Entonces usamos esta formulita. Esto sirve solo para el solvente puro, vuelvo a decir. ¿Ya? Vamos a calcular la constante del agua. ¿Cuánto será la constante molar del descenso crioscópico del agua? Constante R, conocemos, es esta, Joule Kelvin mol. El punto de congelación del agua pura, porque quiero calcular el agua. Del agua pura sabemos que es a 273 Kelvin. Esto le vamos al cuadro. No pueden colocar 0 grados centígrados, ¿no? Porque si lo coloco 0, todo se va a volver 0. Tiene que estar sí o sí en Kelvin. 273 Kelvin. Por la masa molar que lo voy a llevar al sistema internacional, que es kilogramo mol, como el agua pesa 18, pero para que sea kilogramo mol, lo voy a multiplicar por 10 a la menos 3. Y aquí me decían que el calor de fusión del agua es 6009.5 Joule mol. Miren, ¿de qué se va a simplificar? Estos Joule mol con estos Joule mol simplificados. Ya se eliminan. Como aquí es un Kelvin cuadrado, con este Kelvin, un Kelvin se va a eliminar y solo me va a quedar un Kelvin arriba. Y ya, entonces me va a quedar Kelvin kilogramo mol. Por eso se expresa en Kelvin kilogramo mol. Pero ya les digo, como la disminución se puede hacer en cestas en grados centígrados, eso pueden colocar también grados centígrados, no hay problema. Hay algunos textos que colocan que que la constante molar del descenso de congelación del agua es 1,86 grados centígrado kilogramo mol. Pero no es porque aquí se ha colocado grado centígrado. Vuelvo a decir, si aquí le colocan grado centígrado,
Aquí le colocan grados centígrados, que es 0, todo va a volverse 0. Si no es por las de esta de las temperaturas, que se puede colocar en Kelvin o en grados centígrados, ¿ya? Por el proceso de la propiedad coligativa, que es la disminución. Fracciones molares. Como la fracción molar era 0,8, eso me indica que son 0,2 moles del soluto sobre 0,8 moles del solvente, porque no olviden que esta es fracción molar del solvente puro. O sea, de soluto tengo 0,2 moles. 0,2 moles de soluto sobre 0,8 moles del, del solvente. Entonces, como aquí necesito moles de soluto, ya está en moles de soluto, pero aquí necesito kilogramos de solvente. Entonces, estos 0,8 moles por el peso molecular, el agua pesa 18 y un kilogramo pesa 1000. Entonces, voy a tener que si la fracción molar del solvente es 0,8 en la mezcla, eso equivale a 14 mol kilogramo. O sea, es que es una solución muy concentrada. ¿Ya? Está muy concentrada porque es 14 mol kilogramo. Eso es muy grande. Entonces, vamos a ver, resolver con las dos fórmulas, tanto con este que es para concentrados y este como que es para diluidos. Y van a ver, se van a dar cuenta que en ambos casos sale totalmente distinto. A ver. Veamos con 0,8, ¿no? La fracción molar del solvente era 0,8. Este es el calor y aquí no olviden que hay que colocar negativo. Esa es la pregunta, punto de congelación de la mezcla. El agua congela de manera pura a 273 Kelvin. Despejamos de aquí el punto de congelación de la mezcla y voy a obtener que es 252 Kelvin. Ahora, si voy al otro lado, que no olviden que cómo se calcula el descenso. El descenso se calcula el punto de congelación del solvente puro menos el punto de congelación del agua. Aquí pueden colocar 0 grados centígrados o pueden colocar 273 Kelvin, no hay problema. Aquí voy a colocar 273. Ese es el que quiero hallar. Será igual a la constante del agua, que es 1,86 que hemos hallado, por la concentración molar, que era 14. Entonces, fíjense, si despejamos de aquí, voy a obtener 247 Kelvin, que es totalmente distinto a 252 Kelvin. Por eso, porque estaba muy concentrado. Ahora, una solución saturada sería esta. Y este que es mucho más concentrado, seguramente va a salir más grande. Vamos a ver una solución más diluida. Bueno, los dos concentrados, fíjense, que este ya era una solución saturada al 0,5 molar, totalmente distinto, ¿no? Si se fijan, los puntos de congelación hemos obtenido totalmente distintos, porque está muy concentrado al 0,5 como fracción molar. Ahora, más diluidito, pues hay más agua, que sería 0,9998, o sea, en otras palabras, de soluto solamente tengo 0,002, ¿no? 0,02 mol. En otras palabras, fíjense, está, y eso que está un poquito por encima de 0,1 mol kilogramo, que hemos dicho que son soluciones diluidas, pero está muy cercano a lo diluido, que es 0,1 molar. Entonces, para esta solución diluida, fíjense, la temperatura es casi la misma, ¿no? Fíjense, o es lo mismo. Si lo hacemos con la fórmula global, obtenemos 272,8 Kelvin. Pero si lo hago con la fórmula diluida, voy a obtener también 272,8 Kelvin. Entonces, ¿cómo se observa? La diferencia ya no es significativa para soluciones diluidas con esta fórmula. Entonces, por eso es que esa es una gran desventaja de esta formulita tan simple. Pero no sirve cuando la concentración está muy diluida, muy concentrada. Si está muy concentrada, hay que usar lastimosamente esta fórmula. ¿Listo? Entonces, esto analícenlo, chicos. Vamos a dejarlo aquí. La siguiente clase vamos a resolver algunos ejercicios más de propiedades coligativas. Hay varios de estos, creo que